vamos a dar inicio. Les agradezco mucho su presencia, a quien nos acompaña aquí en las oficinas del organismo de Cuenca Balsas, al director general, al ingeniero José Luis Acosta, por acompañarnos, y a toda la gente que nos acompaña también en videoconferencia. Les agradecemos mucho su presencia para esta capacitación de un tema pues muy importante y trascendental para la Comisión Nacional del Agua, que es el cómo medir los volúmenes de las aguas que realmente se utilizan, se explotan o se aprovechan. Esta capacitación, bueno, la vamos a dividir en tres partes. La primera parte, platicaremos un poco de cuestiones jurídicas y cómo hemos llevado a cabo la implementación de esta norma mexicana. Será impartida por su servidora. La segunda parte nos acompaña aquí el doctor Ariosto Aguilar por parte del INTA. Él ha fungido como nuestro asesor técnico durante todo este proceso de implementación de la norma mexicana, y él nos ayudará a comentar un poquito ya de cuestiones más técnicas de esta norma. Y finalmente la licenciada Jacqueline Hernández Muñoz, que forma parte de mi equipo, ella nos platicará de temas generales que han surgido de dudas por parte de los contribuyentes a lo largo de toda la implementación y de las capacitaciones que hemos llevado a cabo, y temas que consideramos muy importante que ustedes tengan conocimiento como servidores públicos, pues para la atención que requiera alguno de los contribuyentes o usuarios. Entonces, bueno, pues de nuevo, bienvenidos, y pues vamos a dar inicio a la capacitación. Y bueno, pues como les comentaba, es un tema que ha sido un trabajo de hace muchos años, de la CONAGUA, el buscar cómo realizar una medición correcta, ¿no?, para lograr un uso eficiente. Entonces, hace más de 7 años, pues se inició con trabajos de elaboración del anteproyecto de esta norma mexicana, con diversos grupos de trabajo de distintos sectores industriales, de distintas universidades, de todas las unidades administrativas de la CONAGUA participaron en estos grupos de trabajo. Y bueno, este trabajo culminó con la publicación de la norma mexicana en el Diario Oficial de la Federación el 21 de septiembre del ejercicio fiscal 2018. Fue una norma que se nombró Medición de Volúmenes de Aguas Nacionales Usados, Explotados o Aprovechados. Es la norma mexicana NMX-AA-179-SECOFI/2018, y esta norma es una norma mexicana de carácter voluntario. La norma por sí es una norma de carácter voluntario y ya inició su vigencia en septiembre del ejercicio fiscal 2019. Y bueno, ¿qué fue lo primero que se planteó para la creación de esta norma mexicana? Pues la problemática que existía en ese momento que se iniciaron los trabajos de esta norma, y que al día de hoy pues seguimos con esta problemática, ¿no? Y bueno, pues ¿cuál es la principal problemática que se tiene en materia de medición? Pues bueno, un desconocimiento por parte de la CONAGUA y de los propios concesionarios o asignatarios de los volúmenes que realmente son extraídos, que en materia económica nos da un término que se denomina problema principal agente, que es una distorsión en el mercado que nos genera asimetrías de la información. ¿Qué son estas asimetrías de la información? Bueno, pues que el usuario tiene mejor información sobre los volúmenes utilizados que la propia autoridad, lo que pues puede generar ineficiencia en el uso del agua o una subdeclaración. ¿Y cuáles fueron los propósitos de medición que se plasmaron en esta norma mexicana? Bueno, pues los 4 principales el primero es certeza de los volúmenes que realmente se utilizan para eliminar estas asimetrías de la información y mejorar la relación entre el usuario y la autoridad, y pues lograr principalmente una optimización en la administración del recurso hídrico. Otro de los propósitos muy importantes es contar con información en tiempo real, tanto para el usuario como para la propia autoridad, lo que va a posibilitar la promoción de acciones de uso eficiente. También evitar la subdeclaración o el acaparamiento del recurso, y finalmente pues disminuir costos asociados al pago de los derechos. ¿Cuál es el objetivo que se prevé en esta norma mexicana? Como les comentaba en un inicio, es una norma muy técnica, es una norma donde se establecen cuestiones muy técnicas de los medidores o los sistemas de medición que deben instalar los contribuyentes, los usuarios, y pues el principal objetivo justo es establecer las características y especificaciones para realizar la selección del medidor o sistema de medición, su instalación y operación.
Otro de los objetivos es, esta norma prevé la metodología para medir los volúmenes de las aguas nacionales usados, explotados o aprovechados. Y finalmente, en esta norma mexicana se fija el procedimiento para transmitir los datos de medición hacia la Conagua. Aquí algo muy importante y que ha sido, han surgido muchas dudas es el campo de aplicación. En esta norma mexicana se previó como campo de aplicación a todos los usuarios de las aguas nacionales que de hecho o al amparo de un título de concesión o asignación emitido por la Conagua tienen la obligación de medir los volúmenes de las aguas que utilizan. Aquí es importante aclarar que si bien el objetivo de la norma se dirige a todos los usuarios de las aguas nacionales, por el momento el sector agrícola y pecuario no tendrá obligación de dar cumplimiento a esta norma mexicana, como veremos más hacia adelante, veremos más hacia adelante dónde surge la obligación de los contribuyentes de instalar medidores que cumplan con esta norma. Sin embargo, esa obligación no entrará en el sector agrícola y pecuario. ¿Por qué? Porque en la Ley Federal de Derechos, en el artículo 225, en la fracción tercera, se establece la posibilidad a estos sectores de utilizar métodos de medición indirectos. Entonces, por lo tanto, por el momento no podemos obligarlos a instalar medidores que cumplan con la norma mexicana. Eso es muy importante tenerlo claro porque sí es una duda que ha surgido mucho, ¿no? Y esa es la razón por cual la idea es, sí, hacia adelante, que todos los usuarios y contribuyentes de las aguas nacionales, sin importar el uso, instalen medidores que cumplan con esta norma. Trataremos de nuevamente presentar una reforma para esta fracción, pero por el momento, pues, no aplica para ellos. Aquí, en este esquema, pues tratamos de mostrarles muy esquemáticamente el contenido de la norma mexicana, donde, como les comentaba, esta norma nos lleva hacia todo el procedimiento que se debe seguir para una instalación correcta y transmisión de la información de los medidores o sistemas de medición que corresponda a cada tipo de contribuyente. Y lo primero que nos marca esta norma mexicana es ubicar el sitio de la concesión del volumen de las aguas nacionales, es determinar si se trata de una tubería o de un canal. Posteriormente, la norma se establece el proceso de selección del equipo de medición o sistema de medición para continuar con el proceso de instalación y verificación de estos equipos de medición y culminar con la transmisión de los datos de medición y su recepción hacia la Comisión Nacional del Agua. Perdón, se me olvidó comentarles que al final de la sesión tendremos un pequeño espacio de preguntas y respuestas. Si en el transcurso de la capacitación surge alguna duda, les pedimos nos hagan favor a los que nos acompañan virtualmente, nos hagan sus preguntas con sus datos de correo electrónico en el chat, por si no nos da tiempo de contestar todas las preguntas, les enviaremos las respuestas. Y bueno, ustedes aquí daremos el espacio para que alguna pregunta o duda que surja. Y bueno, también aquí este esquema muestra cómo se va a llevar a cabo la implementación de esta norma mexicana, donde el principal actor tenemos que va a ser el contribuyente, que se va a auxiliar de dos figuras muy importantes que se van a crear como personas morales, que son los prestadores de servicios integrados y las unidades de verificación. Estas dos figuras tienen que estar acreditadas por la entidad mexicana de acreditación y aprobadas por la Comisión Nacional del Agua. Y, como les señalaba, se constituirán como personas morales que estarán integradas por personas físicas que se deben certificar en los estándares de competencia laboral que platicaremos más adelante y que se emitieron a la par de la norma mexicana de acuerdo a los tipos de medidores que existen y a los flujos. Son 4 estándares de competencia y bueno, estas figuras podrán tener personal certificado ya sea en uno de los estándares de competencia o en los 4. No es obligatorio los 4 o 1 o 2. Eso dependerá del mercado a que cada una de estas figuras quiera dedicarse a prestar los servicios. Y bueno, en primer término, el prestador de servicios integrados será quien apoya al contribuyente en la selección, la instalación, la operación y la transmisión de la información de estos medidores o sistemas de medición. Y las unidades de verificación serán quienes realicen la evaluación de la conformidad, emitirán un dictamen a la Comisión Nacional del Agua, ya sea un dictamen positivo o negativo, donde a partir de este dictamen de positivo o de validación
se considerará que las lecturas que se envían de estos medidores o sistemas de medición son enviadas de manera correcta y se consideran válidas a partir de ese momento, y a partir de ese momento serán las únicas que serán utilizadas para el cálculo del derecho a cargo por parte de los contribuyentes. Este esquema es prácticamente el corazón de la norma mexicana, donde, bueno, pues para llevar a cabo el proceso de selección de nuestro medidor, pues la norma divide en flujo a presión o flujo a superficie libre. El proceso de selección, lo primero que nos solicita es determinar la condición del flujo. Entonces, está dividido en flujo a presión o flujo a superficie libre. Lo segundo que nos pide es determinar el diámetro de la tubería o el volumen que circula. Y aquí tenemos que en flujo a presión están los diámetros que entran en flujo a presión y el gasto en superficie libre. Posteriormente, nos solicita la selección del medidor o sistema de medición. De igual forma, en este esquema se señala, de acuerdo a los diámetros, los tipos de medidor que deberán utilizarse para finalmente llevar a cabo la selección del estándar de competencia laboral que les señalaba, de los 4 que fueron emitidos. Estos son los 4 estándares de competencia laboral que fueron emitidos por el CONOCER, donde tenemos el estándar 913, que es asesoría en medidores de carrete para tubería a presión. Está marcado en el recuadro rojo los diámetros y los medidores que abarca. El estándar de competencia 1110, que es asesoría en sistemas de medición ultrasónico de tiempo de travesía. Está marcado en el recuadro color marrón. El estándar de competencia 1156, que es asesoría en el método de presión diferencial Winter-Kennedy, y el estándar de competencia 914, que es asesoría en sistemas fijos de medición para canales, marcados en el recuadro color naranja. Estos fueron los 4 estándares de competencia laboral que se emitieron y respecto a los cuales los prestadores y las unidades deberán certificarse para poder prestar sus servicios a los contribuyentes. Como les señalaba, las unidades de verificación emitirán una evaluación de la conformidad y tendremos 3 tipos de evaluación de la conformidad: una inicial, una periódica y una extraordinaria. La inicial se deberá realizar a todos los sistemas, a todos los medidores y sistemas de medición dentro de los 30 días posteriores a que se lleve a cabo su instalación. La periódica tendremos una cada año para medidores con partes móviles o cada 7 años para medidores sin partes móviles, y la extraordinaria, que puede ser realizada en cualquier momento por instrucciones de la CONAGUA. Y como les señalaba, estas unidades de verificación tendrán que estar acreditadas por la entidad mexicana de acreditación y aprobadas por la Comisión Nacional del Agua. Esto es un dato muy importante que trabajamos. Hicimos un análisis solo de la información que tenemos registrada en el Padrón Único de Usuarios y Contribuyentes. Es un tema pues muy relevante y donde nos da el panorama de cómo nos encontramos al día de hoy en materia de medición de las aguas nacionales, y tenemos que existe a nivel república un total de 149,362 aprovechamientos, de los cuales no cuentan con un medidor instalado 111,243. Y tenemos que sí cuentan con un medidor instalado 38,119. Sin embargo, solo de esos se encuentran funcionando 16,352 y no funcionan 21,167, lo que nos da el panorama que tenemos actual en materia de medición en nuestro país, y que creo que debe ser un trabajo en conjunto tanto de los usuarios y contribuyentes como de la CONAGUA para lograr dar cumplimiento a esta obligación tan importante de medición a través de lo que establece la norma mexicana, y así pues determinar justo la disponibilidad real de las aguas nacionales y su uso eficiente. Como platicábamos al principio, la norma mexicana es una norma de cumplimiento voluntario que ya se encuentra vigente para poderse cumplir a partir del 2019. Sin embargo, también ha sido una duda que muy recurrente: ¿por qué vamos a hacer obligatoria una norma mexicana? Bueno, la obligación de instalar medidores y de medir por parte de los contribuyentes no nace directamente de la norma mexicana, sino de la propia Ley de Aguas Nacionales y de la Ley Federal de Derechos.
De la Ley de Aguas Nacionales, bueno, pues surge la obligación a todos los concesionarios que reciban un título, tienen 45 días para instalar estos medidores. Eso es la obligación general que se prevé desde la Ley de Aguas Nacionales. ¿Y de dónde va a surgir la obligatoriedad a partir del 1 de julio del ejercicio fiscal 2022 para los contribuyentes de las aguas nacionales? Pues de la Ley Federal de Derechos, del artículo 225 del tercer párrafo de su fracción primera. Este artículo nos establece que los contribuyentes tienen la obligación de contar con aparatos de medición de las aguas que usen, exploten o aprovechen, y pues que a este efecto debe instalar la Conagua y que deben permitir el acceso. Sin embargo, en dicho artículo se establece que hasta en tanto la comisión no instale estos medidores, los contribuyentes tendrán la obligación de adquirir, instalar o conservar medidores que cumplan con las reglas de carácter general que emita la Comisión Nacional del Agua. Entonces, a partir de esta obligación es donde va a surgir la obligatoriedad a los contribuyentes de cumplir con la norma mexicana, porque estas reglas generales ya fueron publicadas también en abril del ejercicio fiscal 2020, donde se establece que, bueno, y las veremos hacia adelante, que los contribuyentes deben de instalar medidores que cumplan con las características y especificaciones que señala la norma mexicana 179/2018. Y antes de ir a las reglas, quisimos traerles también mostrarles pues cuál es la metodología que se utiliza para el cobro de los derechos por el uso de las aguas nacionales. Y bueno, aquí tenemos los elementos de la contribución, que es el sujeto pasivo, que como señalábamos son los usuarios que con un título de concesión de derecho o de hecho usan, explotan o aprovechan las aguas nacionales. Es el hecho imponible. Y aquí en esta contribución la base del derecho es muy importante y en esta base pues se toma el volumen total que es utilizado por los contribuyentes y respecto al cual se otorga la facultad a la Conagua de instalar medidores a través de las reglas generales, las cuales ya fueron emitidas, y se señala que deberán ser medidores que cumplan con lo que establece la norma mexicana 179/2018. Para la determinación de la base se toma la fuente de extracción, si estamos hablando de superficial o subterránea, la zona de disponibilidad, de acuerdo a las zonas que se prevén en la Ley Federal de Derechos, que la zona 1 es con el mayor déficit de disponibilidad de agua y la zona 4 con mayor abundancia. Entonces, determinando ya el volumen que utilizan los contribuyentes, se multiplica por la cuota aplicable que corresponda de acuerdo a la zona de disponibilidad que se ubican los aprovechamientos de los contribuyentes, se determina el derecho a cargo, el cual debe ser presentado el último día hábil de los meses de enero, abril, julio y octubre. Y bueno, como les señalaba, estas reglas generales de medición fueron publicadas el 9 de abril del 2020, donde en primer término se preveía un cumplimiento por parte de los contribuyentes a partir del 1 de octubre del 2020. Sin embargo, pues por las diversas acciones de implementación que se tienen que realizar y pues por la pandemia que ya casi 2 años consecutivos ha atravesado nuestro país, es que nos vimos en la necesidad de retrasar el cumplimiento de esta obligación ya por 2 ocasiones, donde tenemos ahorita ya el cumplimiento por el último acuerdo publicado el 20 de mayo del ejercicio 2021 a partir del 1 de julio del ejercicio fiscal 2022. ¿Qué se previó en estas reglas generales? Bueno, pues el objetivo es el cumplimiento por parte de los contribuyentes de dar cumplimiento a la obligación prevista en el artículo 225 que ya platicamos. ¿Cuál es el campo de aplicación? Pues los usuarios de las aguas nacionales, como señalamos, a excepción del sector agrícola y pecuario. ¿Qué obligación se prevé en estas reglas? Pues que los aparatos de medición que adquieran, instalen o conserven los contribuyentes deben de cumplir con las características técnicas que se establecen en la norma mexicana 179/2018. También en estas reglas incluimos un diferimiento porque en todo este proceso de implementación también pudimos revisar
que existen contribuyentes como por ejemplo las centrales hidroeléctricas que no pueden parar en cualquier momento y instalar este tipo de medidores. Entonces, atendiendo a esto, es que en estas reglas se previó un diferimiento en el cumplimiento de la obligación, el cual puede ser solicitado por una única ocasión por los contribuyentes y cuando por las características y complejidad de los procesos de los contribuyentes así se requiera. ¿Cómo va a ser solicitado esto? Bueno, nos deberán presentar una solicitud 30 días naturales previos al inicio de la obligación, es decir, antes del 1 de julio del 2022, donde esta solicitud deberá contener las razones por las cuales el contribuyente no podrá dar cumplimiento a partir del 1 de julio. Y muy importante es un dictamen técnico que debe venir con esta solicitud, donde en este dictamen el prestador indique las cuestiones técnicas por las cuales no se puede dar cumplimiento a partir del 1 de julio. Y también, muy importante, ya tiene que venir el programa de cómo, cuándo se va a dar cumplimiento a esta obligación de medir. Una vez que se presenta esta solicitud cumpliendo los requisitos que se señalan, la Comisión Nacional del Agua, a través de la Coordinación General de Recaudación y Fiscalización, revisará en un plazo que no va a exceder de 20 días hábiles la información que fue presentada. También se prevé la posibilidad de un único requerimiento. Es un cliente del señor, perdón, es un compañero del señor Celso. El señor Prudenciano. ¿Nos pueden ayudar a cerrar sus micrófonos, por favor? Su trámite de nuevo. Se podrá hacer un requerimiento por una única ocasión, por alguna información que haya presentado de manera incompleta, por un término de 10 días hábiles para poderlo solventar. Si no se si no se solventa dentro de este término, se desechará esta solicitud, y si la solicitud fue presentada cumpliendo con todos los requisitos o se dio atención al requerimiento, la coordinación tendrá un término que no excederá de 40 días hábiles para emitir resolución. Esto es a partir de que el expediente ya se encuentre totalmente integrado, y esta resolución deberá ser notificada de manera personal a los contribuyentes. También tenemos que ya al día de hoy justo existen contribuyentes que ya de manera anticipada pretenden dar cumplimiento a esta norma mexicana, y al día de hoy los contribuyentes de las aguas nacionales, conforme al artículo 224A, fracción primera, tienen la posibilidad de disminuir el costo del medidor y los gastos de instalación de los medidores que adquieran. Entonces, esta regla anticipada que se publicó en la Resolución Miscelánea Fiscal para el Ejercicio Fiscal 2021, la regla 7.41, prevé que los contribuyentes que al día de hoy ya adquieran, instalen o conserven medidores que cumplan con esta norma mexicana, ya podrán considerar como disminuible el costo de los aparatos de medición y los gastos de su instalación. También al día de hoy, para que los contribuyentes puedan hacer disminuible este monto, tienen la obligación de presentar la factura original en las oficinas de la Comisión Nacional del Agua para que ésta sea sellada y pueda hacerse disminuible el monto. También al día, como una facilidad administrativa también para los contribuyentes, es que ya no va a haber la necesidad de presentar el original en las oficinas. Basta con que en el paso 6, al presentar su declaración, anexen la factura digital, la cual debe cumplir con los requisitos que prevén los artículos 29 y 29A del Código Fiscal de la Federación. Y con esto, pues también ya se va a tener por cumplida esta obligación de presentar la factura original en las oficinas de la Comisión Nacional del Agua. Y otra facilidad administrativa que se previó en esta regla de resolución miscelánea es que también al día de hoy los contribuyentes tienen la obligación de llevar el registro de sus lecturas en el formato 10A, que es autorizado por el Servicio de Administración Tributaria, de acuerdo a lo que se prevé en el último párrafo del artículo 225 de la Ley Federal de Derechos. Entonces, ¿cómo la información que se va a recibir de las lecturas con estos aparatos de medición que cumplan con la norma mexicana será recibida vía remota? También ya no será necesario que los contribuyentes lleven el registro de estas lecturas en el formato 10A, porque ya se tendrá la información en tiempo real, tanto el usuario como la propia autoridad.
Y todo esto también en este proceso de implementación se trabajó un sistema, el cual ya se encuentra en operación. Y aquí es muy importante también aclarar que este sistema, el sistema de la norma mexicana, en principio es una interacción entre la CONAGUA. Bueno, tuvimos una falla técnica, pero ya estamos de nuevo. Entonces vamos a continuar. Y bueno, pues como les comentaba, en este sistema se realizará la aprobación para los interesados en ser prestadores de servicio, unidades de verificación y el registro de sus datos. A través del sistema, bueno, pues los interesados. ¿Qué pasó? ¿Sí ven la presentación? Sí. Sí. Ya se ve. Gracias. Bueno, se podrán realizar requerimientos de información, se llevará a cabo a través de este sistema la autorización y aprobación y principalmente pues el registro de los actos por parte de estos prestadores de servicio y unidades de verificación. Aquí, de manera muy general, señalamos cuál es el proceso de aprobación por parte de la CONAGUA para estos interesados. Bueno, los interesados deben de ingresar con su RFC y su FIEL al sistema de la norma mexicana. Les pedirá datos como datos generales, el domicilio del solicitante, el domicilio para recibir notificaciones. Si tienen sucursales a nivel nacional, no las deben registrar en el sistema. Y principalmente lo que les señalábamos, los estándares de competencia, nos tendrán que emitir los certificados por cada una de las personas que formarán parte del prestador y todo el personal certificado, todos los certificados de cada una de las personas que integrarán dichas unidades, los datos del representante legal y alguna documentación adicional. Aquí lo principal que nos deben agregar estos interesados es la acreditación por parte de la entidad mexicana, el certificado de los estándares de competencia. Realizarán el envío de esta solicitud de aprobación, la firmarán con FIEL, ellos recibirán una acuse de presentación de esta solicitud de aprobación y también en el sistema se emitirá la resolución de aprobación, la cual también será notificada de manera personal a los interesados. Y respecto al registro de los actos, pues por parte de los prestadores de servicios integrados, ellos nos deberán de registrar todos los medidores y sistemas de medición que instalen, donde dentro del la información más importante que nos deben de registrar es el usuario, el título, el anexo, el uso y la ubicación. Y las unidades de verificación tendrán que realizarnos el registro de todas las verificaciones que realicen, donde nos deberán anexar en el sistema las solicitudes, sus hojas de resultados, muy importante los exámenes de verificación, el usuario, el título, el anexo, el uso, el medidor con marca y serie, y muy importante la ubicación de las coordenadas del sitio de la cadena de medición para la transmisión de información, porque una vez que sea validado por la unidad de verificación, esta información solo se encontrará en manos de la Comisión Nacional del Agua. Y como les señalaba, bueno, ya al día de hoy tenemos ya prestadores de servicios integrados y unidades de verificación. Tenemos 8 prestadores de servicios que se encuentran ya acreditados y aprobados por la Comisión Nacional del Agua, 2 unidades de verificación. En proceso de aprobación en la CONAGUA tenemos 3 prestadores de servicios más y en proceso de acreditación ante la EMA tenemos 1 prestador de servicios y 5 unidades de verificación. Aquí algo muy importante es que dentro de los requisitos para poder solicitar la aprobación como prestador de servicios en la CONAGUA, se les pidió presentar un escrito libre donde nos manifiesten, donde acepten que se realicen encuestas de satisfacción a los contribuyentes de los servicios que les prestan, porque la idea es que el propio prestador sea quien determine quién acude con él de acuerdo a la forma en que prestan sus servicios. La idea es más adelante en la CONAGUA publicar un ranking de prestadores de servicios
de acuerdo a su trabajo y pues también para que los contribuyentes pues puedan elegir de manera solo como ellos decidan con quién acudir a que les presten los servicios. Y al día de hoy ya se encuentra también como apoyo para los contribuyentes en la página de la CONAGUA un directorio de prestadores de servicios integrados y unidades de verificación en la página de la CONAGUA, donde tendremos que ubicar acciones y programas, trámites de la CONAGUA, nos ubicará el sitio de directorio de prestadores de servicios integrados y unidades de verificación. Al ir al sitio podemos realizar la búsqueda del prestador de la unidad, ya sea por entidad federativa o por estándar de competencia. Los 4 estándares que señalábamos, por el número podemos buscarlo también o por entidad y nos desplegará la lista de los prestadores y unidades de verificación que tenemos con los datos de contacto para que los contribuyentes puedan contactarlos de manera directa y solicitar los servicios. Algo también muy importante que se prevé en esta norma mexicana es el procedimiento para transmitir los datos de medición a la Comisión Nacional del Agua. Aquí tenemos cómo va a ser la visión global de esta telemetría de datos, donde tenemos pues el medidor con su transmisor que nos va a emitir mensajes de lectura en formato TXT a través de una red de telecomunicaciones que puede ser en 2 tipos de tecnología, en FTP a través de Internet o mensajes SMS. Esta información llegará a la Comisión Nacional del Agua, al centro de datos, a través de la liga FTP, medidores.conagua.gov.mx o del teléfono móvil que tendremos disponible más adelante para la recepción de los mensajes SMS, para que posteriormente la información viaje a la base de datos de la CONAGUA en los mensajes de lectura TXT y como les señalaba, se está trabajando para que en el portal de Internet de la CONAGUA existan mapas digitales de acceso para el contribuyente, donde él podrá revisar todo el estatus general, toda la información que tenga de los medidores de todos los a nivel nacional. También vamos a crear un servicio web para que puedan consultar las unidades de verificación y los prestadores de servicio, el estado de las lecturas de los medidores o sistemas de medición que instalen o verifiquen. Y finalmente, y tratando de transparentar toda la información en materia de medición de volúmenes de agua, que es muy importante para la sociedad en general, se generará una vista más general, protegiendo siempre los datos de nuestros contribuyentes, al público en general, podrán revisar de manera muy general el estatus de las lecturas de medición de algún aprovechamiento a nivel nacional. Como les señalaba, bueno, aquí en la norma mexicana se prevé el procedimiento para el envío de estos mensajes al servidor del FTP y tenemos pues diversos pasos. Como señalábamos, el primer paso que se debe realizar es el proceso de instalación de los medidores, donde los prestadores de servicios integrados tendrán, al realizar esta instalación, tendrán que configurar un repositorio de pruebas para enviar un mensaje de prueba hacia la CONAGUA y verificar que exista la comunicación que se está enviando esta información. Posteriormente, en el proceso de verificación que realizarán las unidades de verificación, tendrán que realizar ya la configuración del repositorio para el envío de archivos de lectura, donde estas unidades tendrán que enviar un mensaje de verificación hacia la CONAGUA que la información está siendo enviada y recibida de manera correcta, para a partir de este momento emitirán la evaluación de la conformidad, tendrán 10 días para emitir este dictamen. Si el dictamen es favorable, pues ya se inicia el procesamiento de los archivos de lecturas en el sistema de la norma mexicana para su recepción en el servidor FTP de la Comisión Nacional del Agua. Y en la norma mexicana se establece todo un apartado para el tema de la evaluación de la conformidad. Y tenemos, aquí mostramos un ejemplo del formato de los archivos de texto, donde pues ya la unidad de verificación para verificar que los datos de medición fueron enviados de manera correcta a la CONAGUA, deberá transmitir en el momento en que realiza la verificación un archivo mensaje de texto que debe cumplir con la siguiente estructura. El nombre del archivo, tratándose de un medidor o sistema de medición, debe incluirse el RFC, la fecha, el número del sistema de medidor, el número de la unidad de transmisión, la unidad de verificación
Y la estructura del archivo, se trata de un medidor, un sistema de medición, la fecha, la hora, el RFC, y aquí tenemos ya un ejemplo con datos de un RFC, de cómo deben ser el nombre y la estructura de los archivos que serán enviados a la Comisión Nacional del Agua. Y también este ya es el formato de archivo de texto para el envío de las lecturas, que una vez que ya se cuenta con el dictamen favorable del medidor o sistema de medición, pues ya se envían al servidor FTP, ya cumpliendo también con esta estructura y estos datos. Y antes de recibir esta información de los datos de lectura, el sistema electrónico realizará validaciones donde, como veíamos, en cuanto a temporalidad, porque las verificaciones iniciales deben de realizarse entre los 30 días naturales posteriores a que se realiza la instalación. Y también en la norma mexicana se prevé que la no recepción de lecturas por 5 días hábiles consecutivos se entenderá que el medidor se encuentra descompuesto y se tendrá que realizar de nueva cuenta una verificación inicial. Entonces, es la primera validación que se realiza. Después se verifica si no se trata de archivos que no sean válidos o contengan algún error. Se verifica si el nombre no está incorrecto, si el nombre está incorrecto o la estructura del archivo, si no coincide el nombre del archivo o su contenido. Esta es otra validación. Y finalmente, pues ya los archivos que serán considerados como válidos para el cálculo del derecho a cargo es que el nombre del archivo y su contenido sea correcto, se encuentran bien relacionados, que fueron enviados dentro de los plazos establecidos en la norma mexicana. Y también al día de hoy, la CONAGUA, a través de la Coordinación General de Recaudación y Fiscalización, cuenta con diversos sistemas de apoyo a los contribuyentes, donde, bueno, primero tenemos el PUC, el Padrón Único de Usuarios y Contribuyentes, donde nos realizan el registro de todos sus datos, el sistema CIRFIC a través del funcionario de mesa de ayuda para cualquier duda que surja hacia los contribuyentes, el sistema de Claragua, donde nos presentan todos los pagos de sus derechos o aprovechamientos que correspondan, y el mapa digital, que es a través de donde generaremos la interoperabilidad con el sistema de la norma mexicana, a través del sistema de información geográfica de cuencas y acuíferos, para poder ver en tiempo real las lecturas de los aprovechamientos. Y bueno, pues todos estos sistemas interoperan entre sí y se busca también la interoperabilidad con el sistema de la norma mexicana, porque a futuro buscamos que ya en las declaraciones que presentarán los contribuyentes se precarguen estos datos de lectura y ya dé automáticamente el derecho a cargo por parte de los contribuyentes. Y bueno, pues como les señalaba, estamos trabajando en este mapa digital que será a través del sistema de Claragua, donde el contribuyente pues, podrá acceder a la información que viaje del sistema de la norma mexicana en la opción del mapa digital, donde aquí se ve muy pequeño, pero el contribuyente podrá revisar todos los aprovechamientos que tenga, aguas nacionales, descargas, zona federal. Toda su información podrá ser revisada. Si tiene medidores de aguas nacionales, pero que no estén verificados por la norma mexicana, pues también serán marcados en rojo. Toda la información podrá revisarla y pues el público en general podrá consultar, como les señalaba, información de algún aprovechamiento con información más general, pero podrá revisarse también. Y bueno, pues por el momento termina aquí mi participación. Le cedo la palabra al doctor Ariosto, quien nos platicará un poquito más de las cuestiones técnicas de la norma mexicana. Sí. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciada. Tenemos a Gebaro. Aquí en el revés del shop, ya está tu presentación. ¿Será esto? Ah, no, creo que se cerró. Se cerró. ¿No está aquí? ¿No está? Me equivoqué.
Gracias. Buenas tardes. A continuación lo que voy a platicar la parte técnica de la norma. Okay. La parte técnica de la norma NMX 179, SECOFI 2018, medición de volúmenes de aguas nacionales, usados, explotados o aprovechados. ¿Ok? Bueno, en esta parte técnica, lo que voy a platicar principalmente es sobre el proceso de selección de equipo de medición, sistema de medición. También definir lo que es un medidor y un sistema de medición, y también los tipos de estándar de competencia que están relacionados con el proceso del sistema de medición o equipo de medición de la norma NMX. En esta lámina voy a explicar una parte, digamos, una parte central. La NMX es una norma de proceso. Entonces, por un lado tenemos al usuario, en la anterior presentación era el contribuyente, el usuario que tiene un título, un título de concesión o una asignación específica con un volúmenes de aguas nacionales, tiene un punto de aprovechamiento donde extrae o maneja el volumen de agua, y en esta característica, según la norma, existe una figura que se llama prestador de servicios integrados. Este prestador de servicios integrados es una empresa que está constituida específicamente para la selección, la visita, selección, instalación y puesta en operación de un equipo de medición. Pero el personal que está adscrito al prestador de servicios integrados, el personal técnico, ellos están acreditados bajo un estándar de competencia, una competencia laboral específico para los conocimientos en la selección e instalación y puesta en operación de un equipo de medición. Entonces, una vez que tiene su personal técnico certificado en estándar de competencia, inicia un proceso bajo la ISO 17020, unidades de verificación ante la entidad mexicana de acreditación, para obtener una acreditación. Entonces, aquí dice prestador de servicios integrados acreditados. Entonces, se acreditan a la entidad mexicana de acreditación. Una vez que pasas ese proceso, que realmente la 17020 es un proceso de certificación del prestador de servicios integrados, que tiene todos los procesos trazables, entonces hace una solicitud a la Comisión Nacional del Agua para ser aprobado por la CONAGUA. Entonces, se observan, el prestador de servicios integrados no es cualquier empresa, es una empresa con una característica muy específica, sus técnicos están acreditados y están certificados ante la entidad mexicana de acreditación 17020 y luego aprobados por la Comisión Nacional del Agua. Una vez que el usuario hace un llamado al prestador de servicios integrados y le instala el equipo de medición, él tiene que ser el segundo trámite del proceso. Significaría que es buscar a una unidad de verificación. Entonces, busca una unidad de verificación donde la unidad de verificación lo que va es verificar también bajo la norma, también está acreditado ante la entidad mexicana de acreditación bajo la norma de 17020, unidades de verificación, y sus técnicos también están certificados en los estándares de competencia. Entonces, el estándar de competencia en este caso es el lenguaje técnico que debe tener tanto el prestador de servicios integrados como la unidad de verificación. O sea, los técnicos, los productos o la información que obtienen productos y desarrollos y lo que aplican tienen el mismo lenguaje, con lo cual permite tener una comunicación certera y fluida entre el servicio que hace el prestador de servicios integrados y la unidad de verificación, para que no haya controversias en lenguaje, en el procedimiento de selección o las características de los dos aspectos. Entonces, el estándar de competencia lo que hace es asegurar que el lenguaje sea lo mismo, la información que manejan exactamente la misma, y la entidad mexicana de acreditación asegura que los procesos de ambos son trazables. Entonces, y además la Comisión Nacional del Agua los aprueba. Entonces, digamos que este es el proceso completo, donde ya después el usuario, una vez que la unidad de verificación aprueba el sistema, el usuario ya hace su cumplimiento de los volúmenes que utiliza
en función de su concesión o asignación que tiene, que solicitó. Entonces, ok. En la norma, la NMX 179, existe una tabla, se llama la tabla 1, la principal tabla, y es la tabla de selección. Digamos que esa es una guía para un prestador de servicios integrados y una verificación, una guía para seleccionar qué equipo de medición debe utilizarse en el aprovechamiento. Entonces, por este costado, si tenemos estas I's que están a este lado, entonces estas tres I, ahorita me voy a dedicar a explicarlas, estas tres, y finalmente la cuarta que está separada al final. La primera punto de partida es la condición de flujo. Y la condición de flujo en la figura que tengo en este costado, del lado derecho, esta es una tubería. Como esta presentación es general, algunos ingenieros que aquí están presentes y maestros en ingeniería hidráulica, pues va a ser un poquito aburrido para ellos, pero no para todos. Entonces tengo que explicar todas las características de lo que es la hidráulica básica, ¿no? Entonces, yo en este lado tengo una tubería y esta tubería está llena de agua, probablemente el agua fluye por la parte interna del tubo y está a una presión superior a la exterior. Entonces, esto se le dice que el flujo en una tubería, en esta condición, circula a presión. En cambio, en el lado izquierdo, yo tengo aire en la parte superior y tengo agua en la parte inferior. La intercara entre el agua y el aire, a eso se le conoce como superficie libre. Entonces, por un lado, el lado derecho tengo flujo a presión y por el lado izquierdo tengo flujo a superficie libre. Entonces, el primer discriminante de mi tabla es, ¿estoy a flujo a presión o estoy a flujo a superficie libre? Entonces, esa es la primera tabla de selección. El segundo punto es selección de equipo o sistema de medición. Entonces, ¿qué es un equipo y qué es un sistema de medición bajo la norma NMX? El equipo lo voy a explicar en este sentido. Suponer, en la tubería que tenía aquí a presión, aquí tenemos esta parte metálica con estos tornillos, esta parte metálica que sobresale, que es la unión con la tubería, esto se le conoce como brida. Entonces es una brida y estos son los tornillos, entonces tiene dos bridas y aquí va un pedazo metálico, una tubería, esto se le llama carrete. Entonces esta definición se le conoce como carrete bridado, o sea, es para sujetar las dos partes de la tubería. En la parte media, en esta parte del carrete, aquí van unos sensores de medición de velocidad, aquí van unos cables, aquí va una tarjeta electrónica y un display. Entonces, a toda esta unidad se le conoce como medidor. En la norma está definido como unidad. Es una unidad integral de medición. O sea, quiere decir que es el carrete perfectamente identificado, las bridas, todo el sistema de medición está en una sola unidad. Entonces, se le conoce como medidor. En cambio, cuando me voy a un canal, aquí yo tengo unos sensores de velocidad, aquí tengo unos cables, aquí tengo otros sensores de velocidad, tengo un sensor de nivel, vienen los cables, llegan a esta parte que es la unidad electrónica y aquí hay un cable en la parte inferior que es la unidad de transmisión satelital. Entonces transmisión de datos. Entonces quiere decir que en este sistema que tengo del lado izquierdo, si observan, están separados todas las piezas y se ponen a diferentes instantes. Se pueden poner los sensores, luego las tuberías. Entonces, a esto se le llama sistema de medición. Entonces, está perfectamente diferenciado cuando es equipo de medición y cuando es sistema de medición. Quiere decir que el sistema de medición propiamente está adaptado en función de las características que está del lugar donde se va a poner la medición. Entonces, este es el segundo punto. El segundo I, que es selección de equipo o sistema de medición. Que voy a seleccionar un equipo o un sistema de medición. Y finalmente, el tercer discriminante es diámetro de la tubería o volumen que circula en el canal. Cuando yo estoy a flujo a presión, si observamos aquí, dice diámetro nominal, en estas características, quiere decir que la característica de selección cuando estoy a flujo a presión es el diámetro. En cambio, cuando yo estoy a flujo a superficie libre, aquí dice gasto volumen. Entonces quiere decir que el discriminante acá es un volumen o un gasto mayor
Entonces quiere decir que el discriminante es el volumen que circula en el canal. Entonces, para superficie libre es el volumen y para presión es el diámetro. Finalmente, dice selección del estándar de competencia a utilizar, y yo puse aquí con una flechita. El motivo por el cual está separado es porque si uno lee la norma y cuando empieza a platicar de que las unidades de verificación, los presentadores de servicios integrados tienen que estar su personal técnico acreditado en un estándar de competencia, no dice más. O sea, dice que un estándar de competencia, pero no dice cuáles. Lo que pasa que cuando se hizo la norma, se puso forma genérica a los estándares de competencia. Y posterior a la terminación de la norma en los grupos de trabajo, ya una vez ya publicada, un grupo técnico se dedicó a definir qué estándares de competencia tendrían que habilitarse o reconocerse en el conocer para la aplicación de la norma. Entonces, este grupo técnico definió en función de la tabla 1 de selección, condición de flujo, selección de equipo, sistema de medición, diámetro de tubería, volumen, definió 4 estándares de competencia. Entonces, esos estándares de competencia no están en la norma, sino son publicados posterior. Y entonces, lo subsecuente que voy a platicar es de la tabla con las 3 características que tengo acá, de las 3 I que yo puse acá, y la condición de selección de equipo, qué tipo de estándar de competencia te tiene que utilizar. Entonces voy a dar la explicación en función de los estándares de competencia. ¿Ok? Entonces en lo subsecuente voy a hablar de los resultados que el grupo de trabajo y qué estándares de competencia ya están reconocidos. ¿Ok? Entonces eso va a ser mi plática. Propiamente en el punto 2, que hablo selección de equipo, sistema de medición, en la norma están definidos. Medidor está referido en la referencia 3.1 de la norma, que es la NMX Z055. Probablemente eso ya está definido en una norma, no se puede volver a poner en un sistema de definición de una norma, pero está en medidor. En cambio, sistema de medición sí está explícito, es el apartado 3.15 de la norma. Dice conjunto de elementos a través de los cuales se adquieren y procesan datos de volumen acumulado o gasto instantáneo. Esto significa que, como yo les decía, son conjunto de elementos. O sea, quiere decir que no es una unidad integral, sino es un conjunto separado de elementos. Entonces, voy a explicar ahorita, o voy a platicar de los medidores. Entonces, me voy a enfocar exclusivamente a un medidor. Y el primer punto de medidor es el estándar de competencia 0913, es el registro en el conocer, y se llama asesoría en medidores de carrete para tubería a presión. Para tubería a presión. Como ven, era bastante sencillo. Ya habíamos dicho que era flujo a presión, es una tubería. Ya habíamos dicho que era un carrete, entonces una unidad, entonces un medidor, ¿no? Entonces un medidor de carrete para tubería a presión. Aquí están, voy a moverle un poquito esto. No sé si allá lo vean, pero aquí sí. Entonces, aquí dice flujo a presión y dice diámetro nominal entre 13 y 800 milímetros y un diámetro nominal mayor a 800 milímetros. Y aquí dice medidor de carrete bridado previsto en el numeral 6.1 y abajo dice medidor electromagnético comercial de carrete calibrado por el fabricante. Pareciera como que son lo mismo, o sea, como que parece que estamos hablando de un carrete bridado. ¿Cuál es la diferencia entre la parte superior e inferior? Justamente lo siguiente, es la tecnología. En la parte superior, el equipo que se puede instalar para entre 13 y 800 milímetros puede ser un carrete bridado que tenga una tecnología mecánica, que puede ser una propela o una turbina, pero también puede ser electrónico, puede ser un tiempo de travesía, puede ser un electromagnético, puede ser un Coriolis másico, puede ser un Vortex, un Venturi, un placa de orificio. Entonces, cualquier equipo que tenga, que esté en un carrete bridado y sea una unidad integral, puede ser utilizado para los medidores de flujo a presión de 13 y 800 milímetros. En cambio, si el diámetro es mayor a 800 milímetros, dice exclusivamente medidor electromagnético comercial de carrete. Quiere decir que nada más la única tecnología que se puede utilizar para mayor de 800 milímetros en carrete bridado es un electromagnético. Y luego en la parte de abajo dice calibrado por el fabricante.
Esta parte es importante, este comentario es importante, porque hay mucha gente que dice que esta norma, ¿por qué no es una norma oficial mexicana? O sea, porque no es una norma de producto. Entonces, los que sí son productos son las unidades integrales, o sea, los medidores de carrete hibridado. Eso sí es un producto que tiene una norma de referencia, es la ISO 4054-1, la OIMLR 49 o la NOM 012. Esas son normas de producto. ¿Qué significa esto? Que el prestador de servicios integrados, para cumplir con esta característica de flujo a presión, debe buscar en el mercado un producto que venga calibrado en banco. O sea, quiere decir que ya viene de un banco de laboratorio bajo la 7025 del laboratorio de medición y prueba. Entonces, específicamente sobre ese equipo ya viene con una carta de trazabilidad. O sea, ya viene con una carta de traza. El prestador de servicios integrados no va a calibrar los medidores, va a tener los calibrados, ya está el producto, ya está el proceso, ahí sí tiene una norma de producto. Y también la unidad de verificación, cuando llegue al lugar, tampoco va a calibrar el medidor, lo que va a verificar es que tenga su carta de trazabilidad. O sea, entonces quiere decir que para flujo a presión, la característica metrológica, donde yo aseguro que los volúmenes circulantes en el diámetro que yo defino entre 3,800 o mayor 800 es la carta de calibración de un equipo que ya viene calibrado, ¿no? Con un equipo de calibración, un registro de calibración o uno de verificación, ¿no? Según aplique. Entonces, esta es la característica de los medidores de carrete de tubería a presión. Como ejemplo de este tipo de sistemas, aquí yo tengo, son subterráneos la mayoría de ellos, aquí tengo un equipo de bombeo, aquí tengo el tren de medición, aquí está el carrete hibridado, aquí está el equipo de medición. Esta parte que está aquí es una tubería expulsora de aire, con esto seguro que solamente tengo una fase, solamente tengo agua. En este otro lado, tengo otro equipo de bombeo y aquí tengo la descarga libre, aquí bueno, está cayendo el agua en esta parte, entonces para asegurar que yo tengo nada más agua en esta parte, se pone este cambio de dirección hacia arriba, con lo cual yo aseguro que siempre tengo lleno de agua, ¿no? En el caso, bueno, habíamos platicado, este es el electromagnético de carrete, ¿no? Un zoom. Entonces, estos equipos, digamos ya, esta es una característica. ¿Qué referencia voy a tener yo cuando tengo el estándar 913? ¿Cuáles serían los puntos que yo debo tener en cuenta dentro de la norma? Entonces, los apartados es el 3.9, gasto en conducto a presión, 5.1, fuente de abastecimiento subterráneo, como ya observaron aquí, son fuentes de abastecimiento subterráneo, aunque también existe 5.2, fuente de abastecimiento superficial. Eso significa principalmente cuando estamos en una mina y tenemos un relave minero, entonces el flujo que sale de la mina, a veces una parte de ese flujo se utiliza para el proceso de beneficio o se usa para el proceso, digamos, de uso público urbano, una característica en específico. Entonces, ese gasto tiene que medirse. Entonces, se hace un pequeño almacenamiento y de ahí se saca una tubería y un bombeo. Entonces, quiere decir que el 5.2 tiene dos apartados. El 5.2, primer apartado, es para ser aplicado en el 903. Después viene el 6.1 y 6.2, que son las características específicas de los equipos. Y el 7.1 es la consideración de ubicación del equipo. Entonces, esta consideración es importante porque la tubería, para el caso de la norma NMX 179, solo se consideró en el grupo de trabajo que la tubería, el tubo debería ir horizontal, ¿no? Entonces, ciertos tramos aguas arriba, ciertos tramos aguas abajo, sin conexiones, que no haya una toma garza para llenar una pipa antes, que sucede muchas veces. Esas tienen que estar posterior, o sea, no pueden estar antes entre el equipo de bombeo y el medidor. Entonces tienen que ir atrás, ¿no? Entonces, suponer eso sí, el prestador de servicios integrados verifica esta parte y la unidad de verificación hace exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, ese es el apartado 7.1. La tabla 3 son los elementos del protocolo de envío. Rosa María, ella presentó claramente cómo es un protocolo de envío, entonces está en la tabla 3. Y finalmente, un punto importante para 913 es el apéndice A. Es las especificaciones que debe reunir el medidor de carrete que el usuario instale en su aprovechamiento.
Y eso está en dos normas, es la ISO 4064-1, la ILM R49-1 y también la NOM 012 mexicana. Eso quiere decir que el apéndice A no es la característica de una norma de producto, sino es qué tiene que pedir al fabricante o tiene que contratar, qué tiene que comprar el prestador de servicios integrados para instalar el equipo y qué características metrológicas debe cumplir el equipo. O sea, simplemente deben ir calibrados con ciertos rangos específicos. Gasto mínimo, gasto máximo, gasto de operación, cuál es la característica metrológica que debe tener el equipo y que debe cumplir el apéndice A, no para calibrar, sino simplemente son las especificaciones que debe buscar en el equipo que va a poner en el aprovechamiento. Digamos, esta es la primera parte. Ahora me voy a pasar a sistema de medición, que justamente era que había muchos componentes para mí. Entonces, en el sistema de medición propiamente es el 914, ya dice asesoría en sistemas de medición de gasto para canales. O sea, ya de entrada dice sistema de medición. Reconoce que no es un medidor, es un sistema de medición, ¿vale? Y luego tiene que es flujo a superficie libre. Entonces, si el gasto es de 10 litros por segundo o 0.1 metros cúbicos por segundo o un volumen anual menor a 300,000 metros cúbicos, la recomendación es utilizar un aforador de cresta delgada. O sea, esa es la característica. Si el gasto es mayor, supone si tiene 1 metro cúbico, 2, tiene 500 litros, ¿no? Una cosa de ese tipo, entonces debe cambiar a un aforador distinto, de régimen subcrítico sin ahogamiento aguas arriba. Entonces, en esta parte de la norma hay una parte técnica que está marcada con estas líneas, esta línea punteada, y dice aforador de cambio de régimen. En este caso, estos aforadores se conocen tecnológicamente como cambio de régimen. ¿Qué significa para una persona que no esté relacionada con este tema cambio de régimen? Más o menos voy a explicarlo de la siguiente manera. Si imaginemos que vamos a hacer un mapa mental, imaginemos que estamos en un río, ¿no? Vamos, el agua circula en un río y de repente hay una cascada, ¿no? Entonces estamos viendo cómo fluye el agua hacia la cascada. La característica es que antes de la cascada el flujo es lento y una vez que ya llega a la cascada pues se acelera. Entonces, esa característica se le llama cambio de régimen. Un cambio de régimen lento, un cambio de régimen rápido. Hay una característica física del agua muy particular en esa condición y es la siguiente. Dependiendo del nivel que tenga uno antes de la cascada, se tiene un gasto en específico. Si sube el nivel del agua, cambia el gasto. Si disminuye, disminuye el gasto. Quiere decir que hay una relación unívoca entre nivel y gasto. Esa característica es una propiedad del agua, es una propiedad física del agua. Entonces, en los laboratorios ya habían observado este problema y lo que hicieron fue definir la forma geométrica de la caída de la cascada. O sea, se hacía la triangular, cuadrada, ¿qué forma geométrica hay que hacerla? Y entonces se hicieron las pruebas experimentales y determinaron las curvas generales metrológicas para determinar el gasto en función del nivel, ¿no? Ahorita lo que acabo de platicar, a lo mejor con una imagen podemos hacer más explícito lo que estoy definiendo. Imagina que yo tengo, este es un aforador de cresta delgada. Como yo les decía, este es el flujo lento. Aquí ven el estanque, este es el almacenamiento. Aquí el flujo va muy despacito. Y aquí está la cascada, justamente. Aquí se ven, esta espuma, es agua, aire. Entonces aquí está la aceleración del flujo. Entonces quiere decir flujo lento, flujo rápido. Quiere decir que los niveles que están aquí arriba, en función del gasto, si sube el nivel, automáticamente funciona el gasto. Entonces aquí yo tengo un sensor de nivel, este es un sensor ultrasónico de nivel, y entonces lo que está haciendo es determinar qué nivel tiene en el segundo que acaba de medir. Un segundo después vuelve a medir el nivel, entonces dice, yo tengo el siguiente gasto instantáneo. Lo multiplico por un segundo y me da el volumen en ese segundo. Y así lo voy acumulando hasta que llego al minuto. Entonces yo tengo el volumen que circuló en un minuto. Y luego lo voy acumulando hasta que llego a una hora. Y luego lo llego a 24 horas. Cuando llego a 24 horas, ese es el volumen que va a reportar a la Comisión Nacional del Agua. Quiere decir que va aforando, va haciendo
acumulativo, entonces se llaman aforadores volumétricos totalizadores. Entonces va haciendo su cálculo de volumen, que al final de cuentas, recuerden que en la norma no se mide gastos, se mide volúmenes de aguas nacionales. Entonces, a día yo voy, si el flujo en el día se cuenta, prendieron la bomba y luego la apagaron y subieron, no importa, va cambiando los volúmenes, va haciendo la suma, ¿no? De esta característica, una característica de volumen en todo el día. Entonces, este es un aforador de cresta delgada. Lo que está definido en las especificaciones, pues es el ancho del canal, la forma, el ángulo, la forma de la cresta, la altura que está en esta parte, ¿no? Esa es lo que está definido, con lo cual se hace una característica estándar para determinar los volúmenes que circulan. En el caso de que yo tenga un nivel más grande, un volumen más grande que 10 litros o mayor de 300,000, dice que puedo usar una aforador de garganta larga. Aquí tengo una aforador de garganta larga. Este es el distrito de riego 06 en Delicias, Chihuahua. Este es un canal. Este más o menos tiene como 1 metro cúbico por segundo, o sea, 1000 litros por segundo. Entonces, viene el flujo, aquí está la cascada es bastante suave, entonces aquí está como que hidrodinámica, no está así la caída como acá, pero al final de cuentas se hace el cambio de régimen. Entonces, los niveles que se están midiendo acá arriba es el gasto unívoco, igual, cada segundo va calculando el gasto en función del volumen. ¿De qué tamaño puedo llegar a ser un aforador de cambio de régimen? Miren, aquí tengo esta imagen, aquí está parada una persona, ¿no? Entonces, este aforador de cambio de régimen tiene aproximadamente 70 metros cúbicos por segundo. Entonces, yo puedo tener un aforador de cambio de régimen desde los 10, 8 litros hasta 50, 70 metros cúbicos. O sea, tengo una capacidad de aplicación bastante amplia. ¿Por qué existe una opción que dice acá, sin ahogamiento aguas arriba? El ejemplo que les voy a poner es lo siguiente. Si observan, el nivel del agua es bastante suprimido aquí y luego sube, ¿no? Igual en aquí está el nivel, aquí está la cascada y luego sube. Tiene un remanso, que sube el nivel del agua por efecto de ponerle la obstrucción al flujo, ¿no? Eso se llama remanso. Y me voy a ir a este ejemplo. Este es el canal alto del Yaqui. Ese es el punto de entrega a la sociedad de responsabilidad limitada. Entonces, en este lugar tenemos más o menos que circulan entre 75 y 80 metros cúbicos por segundo en demanda máxima. En este momento no tiene agua, o sea, está vacío. Lo uso como ejemplo, ¿no? Entonces, estas marcas que están en la pared son las marcas del agua. Cuando llega al gasto máximo, esta es la marca superior del agua. Y si se fijan aquí donde están las plantitas, este es el borde del canal. Se le llama hombro. Este es el borde del canal o el hombro. Entonces, si se fijan, hay un espacio muy pequeño entre estos dos. Si yo pongo una garganta o una obstrucción en este lugar, lo que voy a producir es que se va a desbordar el agua. Entonces, en esos casos, cuando yo ya no puedo instalar una garganta larga, tengo que pasar por criterio de selección a la opción que se llama C, que está aquí abajo. Y dice aforador de tiempo de travesía, aforador Doppler de fondo, aforador Doppler lateral. Entonces, el aforador de tiempo de travesía es aquí está un aforador de tiempo de travesía. Miren, en esta parte ven unos tubitos blancos que están aquí. En realidad son los cables y ahí están los sensores de velocidad. Son muy chiquitos. Entonces, se comunican con un sensor del otro lado y determinan la velocidad promedio y luego tiene un vaso comunicante, como el que está acá, esta casetita, tiene un vaso comunicante y mide el nivel. Con eso calcula el área y calcula las velocidades. Entonces, este sistema es un sistema, también mide cada segundo y totaliza y da los volúmenes. Entonces, este es el aforador de tiempo de travesía de 4 partes. Suponer este caso, este es el sistema Cuchamala. Aquí está la derivadora en la Tuxpan, que es el canal del bosque. Entonces, en el canal del bosque, que es cuadrado, en el primer tramo que está la derivadora del Tuxpan hacia la presa del bosque, entonces aquí están los sensores de velocidad, aquí están los sensores de nivel y la unidad electrónica. Aquí yo no puedo poner una aforador de garganta larga. O sea, si pongo la obstrucción, pues voy a tirar el agua en este lugar. Entonces aquí se puso un tiempo de travesía. Y si no puedo instalar un tiempo de travesía, me voy a aforador Doppler de fondo o lateral. Este es un aforador Doppler lateral. Voy a la siguiente imagen. Esta es la toma alta
de la presa Chilatán, en el estado de Michoacán, ¿no? Creo que es de aquí del Balsas, ¿no? Entonces, la toma alta de la presa, se llama Lázaro Cárdenas, Chilatán. Entonces, aquí está un aforador Doppler. Tiene 2 sensores de nivel, de velocidad y uno de nivel. Esta es una unidad integral de medición. Este es un aforador Doppler lateral. Y estos se verifican con un equipo Doppler de movimiento para calcular los gastos. Este es un aforo que hace este equipo para determinar la curva característica. ¿Qué otro tipo de equipo se puede tener? Suponer este es un aforo de tiempo de travesía. Este no es una tubería. Este es un alcantarilla. Bueno, este sí es un túnel, pero es una alcantarilla. Esta es la obra de toma de la presa Marte R. Gómez, la toma norte, y aquí está diferentes alturas. La toma Marte R. Gómez, el Azúcar, en Tamaulipas. Entonces ahí, el mouse ahora me jugó. Allá. Entonces aquí están los sensores de velocidad, aquí están más sensores de velocidad y aquí está el sensor de nivel. Entonces con esto yo voy calculando el gasto. Digamos un esquema del funcionamiento, aquí están las velocidades promedio y el nivel se calcula con la forma del área. Estos digamos que son los equipos de tiempo de travesía en caso de que yo no pueda poner una garganta larga o una característica de cambio de régimen. No mencioné, pero también en los cambios de régimen está el aforador partial, que es muy usual, y el Zanini. O sea, hay diferencia entre el partial Zanini y el garganta larga. Es una característica genérica, una característica con que solo la geometría uno puede calcular, uno puede definir la curva, y el aforador partial es un aforador estándar que se mide en función del ancho de la garganta, ¿no? Entonces, a los ingenieros químicos, especialmente para todas las plantas de tratamiento, les gusta mucho los partial, pero bueno. Entonces, ¿qué referencias en la norma del 914? Es 3.8, gasto superficie libre, 3.15, sistema de medición. Aquí está el símbolo de abreviaturas, aforador Doppler de fondo, Doppler lateral, ¿no? Aforador garganta larga, no está ahí, pero se puede poner. Y luego, ¿qué tipo es fuente de abastecimiento superficial? Yo les decía en el anterior que hay fuentes de abastecimiento superficial. El primer párrafo es para bombeo y la segunda, pues justamente es un canal, ¿no? Y entonces, aquí están las características 52123, los que estuve platicando. Aquí están también las especificaciones técnicas definidas en cada equipo. Y 7.2 es la consideración para ubicación del equipo, ¿no? Entonces, la consideración para ubicación del equipo, uso esta imagen del canal alto, justamente es bastante didáctica. En este caso, si se fijan, el canal tiene la forma regular, o sea, no cambia de forma. En el espacio donde voy a poner el medidor, tampoco tiene una curva, ¿no? Tampoco hay árboles ni maleza, tiene que estar limpio, ¿no? Entonces, esta es la forma característica del equipo. Hay otras consideraciones también de la velocidad y la forma en cómo esté, y esto está definido en el apartado 7.2. Después viene en ese mismo la tabla 4, elementos del protocolo para envío de volúmenes calculados, que ya lo definió la licenciada, cuáles son. Y ya sí aquí me quiero ir a la parte muy técnica de cómo quiero instalar cada uno de esos. Están los apéndices normativos de E, F, G, H, y el K es el método de verificación para los aforadores Doppler lateral y de fondo, ¿no? Entonces, digamos, si el estándar 914 agrupa todas estas características que está definido en la norma, ¿ok? Ahora me voy a ir al siguiente estándar. El siguiente estándar, digamos, ya cubrí la superficie libre, acá digo flujo a presión, hasta 800 milímetros, superficie libre, cubrí todos estos aspectos, pero ¿qué pasaría si tengo un diámetro mayor a 800 milímetros o no tiene designación, es mayor a 800 milímetros, pero no puedo meter un carrete, ¿no? Entonces, hay 2 estándares de competencia para esta condición. La primera es especialmente para las turbinas y centrales hidroeléctricas, ¿no? Especialmente para las turbinas Francis. Entonces, no, para las Pelton no, para las Francis. Entonces, sería la siguiente condición. Cuando la tubería, el flujo que va llegando a la turbina tiene un cambio de dirección, para entrar a la turbina se le llama
espiral de acero, cámara espiral de acero. Entonces, esa cambio de dirección genera un diferencial de presión y eso permite determinar el gasto circulante. A ese método de presión diferencial se le conoce como método de Winter-Kennedy. Es muy específico para centrales hidroeléctricas, ¿no? Incluso voy a poner aquí 2 del Balsas. Entonces, este es el método Winter-Kennedy. Voy a poner una imagen. Esta es la presa Infiernillo. Aquí está en una de las unidades. Aquí están las tomas de Winter-Kennedy y aquí está el equipo de presión diferencial. Aquí está un agua hacia arriba, agua, y aquí está el cálculo de presión diferencial. También aquí tengo una presa que está aguas abajo. Esta es la viguita. Aquí está para una de las unidades. Aquí está la tubería de ingreso, ¿no? Estos son 6,5 metros de diámetro. Aquí está la tubería para que vean qué tan grande es. Y aquí está el metro de presión diferencial. Digamos, este es muy específico. Las curvas para calcular el método de Winter-Kennedy se utiliza el método, las curvas de indexación que el proveedor de la turbina le entrega al usuario, ¿no? Entonces, los puntos específicos de esta norma son el 3.9, es gasto en conducto a presión, 3.15, sistema de medición, 5.2, fuente de abastecimiento superficial. ¿Por qué? Porque es una presa, digamos, el tubo sale de una presa. 6.2, medidor de gasto a presión en conductos con diámetro nominal mayor a 800 milímetros, son diámetros bastante grandes, y es el método de Winter-Kennedy. Y el apéndice de uso es el apéndice método de Winter-Kennedy. Finalmente, el último estándar es también para equipos con un diámetro mayor a 800 milímetros que no puede ponerse un carrete. Entonces, aquí son los aforadores de tiempo de travesía. Entonces, son asesoría en sistemas de medición ultrasónico de tiempo de travesía que no son carrete para tubería a presión. O sea, quiere decir que ni es para las turbinas, pero si es una tubería, quiero medir más de 800 milímetros y no puedo cortar la tubería y poner un carrete. Entonces, estos son los equipos. Suponer aquí tengo un ejemplo. Esta es la presa Las Vírgenes, también en Chihuahua. Aquí está una tubería más de 3 metros de diámetro y aquí está los medidores de presión, de velocidad, y este es un medidor de tiempo de travesía. Entonces, no se cortó la tubería, ¿no? Esta es una central hidroeléctrica donde tiene los sensores de velocidad en diferentes posiciones. Este es un multipares de 4 pares y este es un aforador de tiempo de travesía. Digamos que son tanto el Winter-Kennedy como ese son muy específicos, son para unas características. Y como ya lo ha platicado la licenciada Rosa María, nos había explicado que un prestador de servicios integrado no tiene que acreditarse en todos los estándares, sino puede hacerlo por su característica o su característica técnica de trabajo que quiera hacer. Si dice yo no voy a trabajar en los métodos de Winter-Kennedy, entonces específicamente se acredita en esa técnica, ¿no? O fuera el tiempo de travesía, o canales, puede ser en uno o puede ser en todos, ¿no? Y recuerden que puede haber más de un técnico, o sea, pueden decir es que nada más hay 5 prestadores de servicios integrados. Eso no quiere decir que 5 técnicos, o sea, puede tener un prestador de servicios integrados, puede tener 20 técnicos o 30. Y también una unidad de verificación puede tener mucho más. Entonces, las referencias del estándar para el caso del 110 es 621, foro ultrasónico de tiempo de travesía, 71 la ubicación. Suponer aquí esta es una imagen, tiene que ser un tramo recto, donde no haya codos, donde no haya entradas laterales, donde no haya válvulas ni seccionamientos. Tabla 4 es el elemento de transmisión y el apéndice técnico es el aforador ultrasónico de tiempo de travesía para un conductor a presión. Este tiene 2 normas de referencia. La primera es la clásica de tiempo de travesía y la segunda es el apéndice K de la estándar de la norma IEC 60041 para eficiencia de turbinas. ¿Ok? Entonces, esa sería mi participación. Finalmente, el INTA en este caso actualmente está llevando los cursos de alineación y certificación de estándares de competencia laboral para apoyo a todo este proceso. Y con esto yo terminaría mi presentación y dejo a la licenciada Jacqueline para las preguntas y la parte que sigue. ¿Ok? Gracias.
Gracias, doctor. No Buenas sé. tardes a todos y buenas tardes a todos los participantes que nos están escuchando en línea en esta plática tan importante, y además quiero agradecer su atención porque hemos tenido una audiencia pues muy grande y eso me da mucho gusto. Únicamente quiero comentar algunos temas que han surgido derivado de dudas que tienen los propios contribuyentes, las unidades de verificación, los prestadores de servicios integrados. El primero de ellos es que es muy importante que todos los contribuyentes actualicen sus datos en el Padrón Único de Usuarios y Contribuyentes. ¿Por qué razón? Porque, como ya lo comentó la coordinadora general, nuestro sistema de la norma mexicana va a estar interoperando con varios sistemas de la coordinación general. Entonces, es muy importante tener actualizados estos datos para que al momento en que interopere el sistema de la norma mexicana, pues tenga los datos validados y actualizados de los contribuyentes. También una pregunta muy recurrente es que si los contribuyentes van a poder conservar sus aparatos de medición que ya tienen instalados en sus aprovechamientos, o que si los tienen que cambiar con esta norma mexicana. Bueno, las reglas generales de medición, que también ya se comentaron, señalan que los contribuyentes pueden conservar o modificar sus medidores siempre y cuando cumplan con la norma mexicana 179. Entonces, sí los pueden conservar, pero tienen que realizar el procedimiento que indica la norma. Tienen que contratar a un prestador de servicios integrados para que acuda a su aprovechamiento y vea si ese medidor cumple con la norma mexicana, y si no cumple con todas las características y especificaciones, entonces tiene que hacer las adecuaciones necesarias en sus aparatos de medición, pero tiene que contratar al prestador para que él le diagnostique pues cómo está su aparato de medición, y posteriormente tiene que contratar a una unidad de verificación para que, de ser el caso, le emita ya un dictamen favorable, el cual nos va a reportar a la Comisión Nacional del Agua, y a partir de ese momento nosotros tengamos la recepción de sus lecturas de forma diaria y vía remota. Cuando inicien su procedimiento de cambio de aparatos de medición o de las adecuaciones que tengan que realizar a los que ya tengan instalados en sus aprovechamientos, es muy importante que avisen mediante un escrito a la Coordinación General de Recaudación sobre este cambio que están realizando. ¿Por qué razón? Para que no tengan ningún problema al momento de realizar el cálculo de derecho a cargo y al momento en que vayan a declarar. Entonces, para que se tome en cuenta, conforme a la cantidad de metros cúbicos extraídos en promedio durante los 4 últimos trimestres, es decir, conforme al artículo 227 de la Ley Federal de Derechos. Y bueno, otro de los temas importantes es que nos han preguntado, bueno, algunos contribuyentes que ya están iniciando su proceso de instalación o quieren dar inicio con este proceso, han acudido directamente a las unidades de verificación, y obviamente estas unidades de verificación emiten un dictamen que es desfavorable. ¿Por qué razón? Porque es muy importante que no se salten en ningún paso de los que están establecidos en la norma. Previamente a que contraten una unidad de verificación, tienen que contratar a un prestador de servicios integrados para que les haga la selección, la instalación y, en su caso, la operación del medidor. Y posteriormente a ese paso tienen que ya contratar una unidad de verificación. De lo contrario, pues estarían realizando un doble gasto, porque la unidad de verificación les va a emitir un dictamen desfavorable y van a tener que contratar al prestador, y posteriormente tendrán que contratar nuevamente a la unidad de verificación. Entonces, es muy importante que lo hagan conforme los pasos que indica la norma, contraten su prestador, posteriormente su unidad de verificación, y así se evitan un doble gasto. Estos gastos de la contratación de la unidad de verificación nos han preguntado si son disminuibles. No van a ser disminuibles. ¿Por qué razón? Como se comentó en la presentación, conforme al artículo 224A de la Ley Federal de Derechos, únicamente van a ser disminuibles el costo comprobado del aparato de medición y su instalación. Y esto también concatenado con la regla de resolución miscelánea fiscal 7.41, que también se
presentó hace un momento. Entonces, nada más esos dos conceptos son disminuibles. Estos gastos de la contratación de una unidad, no. Y también algunos contribuyentes que ya han iniciado su proceso de instalación, pues han contratado prestadores de servicios integrados y estos les ofrecen un servicio paralelo, digamos una aplicación paralela para que les esté transmitiendo también o estén viendo las lecturas cómo se transmiten de forma diaria. Aquí lo que quiero comentarles, y es muy importante que sepan que las únicas lecturas que vamos a tener como válidas son las que se transmitan a través del servidor FTP a la Comisión Nacional del Agua. Si ustedes, contribuyentes, tienen este panel alterno y pueden estar viendo las lecturas y hay alguna diferencia con las que se tenga en la comisión, no va a ser motivo de analizarlo, de alguna diferencia, nada. Aquí las únicas válidas van a ser las que se transmitan directamente de su medidor a la comisión a través del formato FTP, del servidor FTP o del SMS. Esto va a ser consultable por todos, la información va a ser transparente porque ustedes, usuarios, van a poder revisar en los mapas interactivos, van a poder consultar las lecturas de forma diaria y va a ser la misma información que nosotros, funcionarios, también vamos a poder consultar de forma diaria. Ahora bien, voy a leer algunas de las preguntas que están en el chat. Bueno, lo primero que nos comentan es que si vamos a compartir la presentación o si vamos a compartir el video. Nosotros ya tomamos nota de sus correos electrónicos y sí les vamos a enviar material de apoyo terminando la capacitación para que ustedes cuenten con más elementos para que puedan leer respecto de todo esto que nosotros platicamos aquí. La primera pregunta dice, ¿aplica para títulos de descarga? No aplica para títulos para descargas de aguas residuales porque esta norma mexicana únicamente es para aguas nacionales. Pero es muy oportuna la pregunta porque quiero adelantarles que pues en un plan de la Coordinación General tenemos previsto trabajar sobre una norma mexicana igual para aguas residuales, para que en su momento se instalen aparatos de medición y esto va a ser, digo, en un futuro, sí lo tenemos ya contemplado, pero por el momento esta norma mexicana 179 solo aplica para aguas nacionales. La siguiente pregunta dice, ¿qué pasa en los casos de que la empresa ha gestionado trámites ante la Conagua, cambio de razón social o prórrogas que no han sido resueltas? ¿Qué implicaciones tiene la empresa? Pues existiría discrepancia o incertidumbre, ya sea ante el PCI o la unidad de verificación. Bueno, aquí quiero comentarles que esta situación se ha presentado con varios de nuestros contribuyentes porque obviamente tienen trámites pendientes por lo regular con nuestros compañeros de administración del agua. Sin embargo, nosotros estamos trabajando de la mano con la administración del agua para revisar cada uno de estos casos en particular que tiene trámites pendientes y que puedan darles agilidad para resolverlos y para que los contribuyentes estén en posibilidad de dar cumplimiento con la norma. Entonces, a este caso en particular le pediría, por favor, que sí me manda ahí a mi correo electrónico que se va a poner en el chat, su consulta en particular para que nosotros podamos hacerla llegar a nuestros compañeros de administración del agua y ver pues el tratamiento que se le va a dar a sus trámites para pronto cumplimiento de la norma. También tenemos otra pregunta, dice, hemos aplicado disminuciones sobre la adquisición de medidores, pero este caso será solo el medidor o sistema de medición, medidor más unidad de transmisión de datos. Ustedes, bueno, supongo que han aplicado ya sus disminuciones porque pues tienen instalados aparatos de medición. Aquí sí van a instalar un nuevo aparato de medición. Esta instalación ya tiene incluida la unidad de transmisión, por así decirlo. Entonces, dentro de este aparato de medición y de su instalación va a ser disminuible el costo comprobado de su aparato de medición y los gastos de su instalación. Y aquí ya va a ir incluida la unidad de transmisión. Nada más que una cuestión muy importante, hay que diferenciar
que la unidad de transmisión que ya va incluida en el medidor sí va a ser disminuible porque es parte de la instalación del aparato. Sin embargo, ya el servicio de la transmisión de datos como tal, posterior, esa ya no va a ser disminuible. Son dos cosas distintas y nos han preguntado mucho este tema, pero sí es muy importante que se diferencie entre la unidad de transmisión que sí va como parte de la disminución, pero el servicio de la transmisión de datos no es disminuible. Dice la cuarta pregunta, ¿todas las oficinas tienen el entendido que también es el costo por la instalación? Efectivamente, como ya lo comenté, sí, es el costo comprobado del aparato de medición y los gastos de su instalación. Parece que son todas las preguntas. A ver, voy a revisar. Dice, en casos menores a 800 de diámetro, pero que es un diámetro no nominal, ¿es permitido el uso de tiempo de travesía? En el diagrama de flujo, ese caso no está considerado. Para esta pregunta, pediré apoyo del doctor Ariosto. Sí, para menores de 800 tiene que ser un medidor de carrete hibridado. Dice la siguiente pregunta, ¿todo el sistema de medición debe ser de la misma marca o el equipo que realizará la transmisión de comunicación a Conagua puede ser una marca distinta? ¿Vale? Ok, claro. Sí, en este caso el sistema de medición debe ser de la misma marca, o sea, estamos hablando de un tiempo de travesía en un canal, entonces los sensores, los cables, la unidad electrónica, el sistema de medición de nivel, porque ese sistema de medición es de una sola marca. Lo que puede diferir en marca es la unidad de transmisión, porque no va a venir un equipo con esa característica. Entonces es completo, ¿no? Ese sistema. O sea, no se permite que el sensor de nivel no sea de la marca de los medidores que vienen de tiempo de travesía, ¿no? Especialmente me imagino que son para eso. En el caso de una garganta larga, pues es nomás sensor de nivel, entonces ese no, la unidad de medidor de nivel y la unidad registradora de volumen, pues es de la misma marca. La siguiente pregunta dice, ¿hasta cuándo tenemos para realizar la verificación de nuestros medidores? ¿Habrá alguna sanción si no se cumple? Bueno, aquí como tal, como ya se mencionó, el 1 de julio del 2022 ya tienen que estar dando cumplimiento con la norma mexicana, por lo que ahorita justamente son estas capacitaciones en donde les estamos exponiendo que ya pueden empezar con su procedimiento para instalación de sus medidores y para realizar con tiempo la verificación de los mismos. Ahorita, si ustedes quisieran ya cumplir, ya lo pueden hacer buscando al prestador de servicios en la página de Conagua, como se mostró, y contratando a una unidad de verificación. Incluso ya pueden disminuir el costo de su aparato de medición y de su instalación conforme a la regla 7.41. Ahora bien, si va a existir alguna sanción, si a partir de ese momento del 1 de julio no están en cumplimiento, por el momento, como tal, una sanción no va a existir. Sin embargo, se va a tomar el promedio de sus trimestres, de sus volúmenes utilizados conforme al artículo 227 de la Ley Federal de Derechos. Y también es importante comentar que van a quedar pues a salvo las facultades de comprobación de la autoridad para en su momento realizar algún tipo de fiscalización para aquellos contribuyentes que no estén dando cumplimiento a la norma mexicana. Dice que no le quedó claro si ya no se va a llenar por parte del usuario el formato 10A. Bueno, a partir de que se esté cumpliendo ya con la norma mexicana, ya no vas a tener que llenar el formato 10A. ¿Por qué razón? Porque ya me vas a transmitir diariamente las lecturas y las vamos a tener aquí de conocimiento en la Coordinación General de Recaudación. Cuando tu unidad de verificación nos emite el dictamen favorable, en ese momento nosotros vamos a tener por recibidas todas tus lecturas de forma diaria, tú las vas a poder consultar nosotros también, entonces ya no va a ser necesario que presentes el formato 10A y se va a tener por cumplida esa obligación. Dice que el tiempo de travesía es hidroeléctrica. Sí, por favor. Sí, ¿La puedes leer? Hay una pregunta sobre centrales hidroeléctricas.
en las centrales hidroeléctricas se estaba hablando que una opción es el Winter Kennedy, pero si el sistema no está instalado, supone si tiene una turbina Pelton, no se puede instalar Winter Kennedy, tiene una tubería de carga. El prestador de servicios integrados puede revisar el sistema y puede ser un tiempo de travesía o puede ser un tiempo de travesía externo o interno, pero eso lo define el prestador de servicios integrados y se puede ocupar un equipo de ese tipo, de un par o de múltiples pares. Suponer, se puede usar de un solo par, pero para la indexación de la turbina, el un par no es válido. Entonces se llama un medidor secundario. Entonces, si son gentes de Comisión Federal de Electricidad y desean saber la indexación de la turbina, o sea, sacar la característica para calibración, sí tienen que tener multipares. Entonces, se pone interno o en su defecto pueden utilizar otra instalación, un canal o una característica que les defina la trazabilidad, ¿no? Gracias. Sí, también aquí viene una pregunta sobre relacionado con la marca de la unidad de transmisión hecha por Luis Dávila. Esa parte me faltó comentar. Cuando ustedes contratan a un prestador de servicios integrados, ya fue certificado en un estándar de competencia en específico y tiene el compromiso de ofrecerles a ustedes al menos tres marcas de aparatos de medición que tengan que instalar en sus aprovechamientos. Y aquí, obviamente, si van a hacerle alguna adecuación a su aparato de medición únicamente de la unidad de transmisión, también les tienen que ofrecer estas opciones para que ustedes, contribuyentes, puedan elegir cuál es la que mejor les conviene. No significa que deba ser de la misma marca, que estén obligados a tener la misma marca que el medidor actual. No, deben de darles opciones, por eso son los especialistas y ustedes van a decidir cuál es la que mejor les convenga. Nuevamente preguntan si el costo de las unidades de transmisión va incluido como costo de medidor. Cuando te instalan tu aparato de medición, ya va incluida la unidad de transmisión. Entonces, esa parte sí es disminuible. Es un conjunto. Entonces, esa parte sí se va a disminuir. Todavía tenemos unos minutos. Dice, para el cumplimiento de la norma 179 y en relación a la regla 7.41 de la resolución miscelánea, hemos tenido gastos por el medidor de transmisión, un gabinete que se requiere la instalación de 110 volts y se ha realizado por varios proveedores. Estos gastos adicionales entran como disminuibles. Ok, aquí quiero comentar, si tú vas a instalar completo tu aparato de medición nuevo, lo vas a instalar nuevamente y entonces en ese caso sí sería disminuible el costo comprobado de tu aparato de medición y su instalación. Pero si tú únicamente vas a hacer alguna adecuación al que ya tienes instalado, esas adecuaciones no son disminuibles. Entonces, para que quede claro y no vaya a haber ninguna confusión, como no vas a instalar un aparato completo, que es lo que te permite disminuir la Ley Federal de Derechos, solamente le vas a hacer algunas adecuaciones, esas no son sujetas de disminución. Si hay muchas más preguntas en el chat, por el tiempo no me va a dar para poderles contestar todas ahorita en la plática. Sin embargo, sí me las llevo de tarea y se las voy a contestar por correo electrónico, cada una de sus dudas. Dice, ¿qué pasa en las zonas donde no hay telefonía celular ni internet? ¿Cómo es que envía las mediciones el medidor? Bueno, esta pregunta también nos la han hecho mucho. Obviamente hay zonas en donde no hay una conexión pues estable de internet. Sin embargo, su prestador de servicios integrados que ustedes contraten tendrá que realizar este trabajo. Es decir, hacerles una instalación adecuada o tener que acudir a algún punto donde haya señal para que puedan transmitir las lecturas. Esta tarea ya va a ser del prestador de servicios integrados, que ellos ya saben que lo tienen que realizar para que tu medidor nos pueda transmitir las lecturas. Okay.
Dice, la calibración del medidor está avalado por un año. Para calibraciones posteriores, ¿cuál será la dinámica? Por un año es para los medidores mecánicos y 7 años para los medidores electromagnéticos y ultrasónicos. Entonces, cuando un equipo mecánico pasó el año, tiene que volverse a calibrar. Tiene que sacarse y mandarse. O dice, ¿qué sucede si durante el trimestre falla el medidor? ¿El proceso será el mismo al actual? Si tu medidor falla 5 días consecutivos, entonces vas a tener que volver a contratar a un prestador de servicios integrados para que acuda a tu aprovechamiento y nuevamente hacer el procedimiento para que te lo deje, te lo arregles si es que es una falla, descompostura, y posteriormente vas a tener que contratar nuevamente a una unidad de verificación para que te emita un dictamen y entonces empecemos nosotros a recibir nuevamente las lecturas. Vienen algunas repetidas del internet. Dice que si podemos enviar una lista de prestadores de servicios y verificadores. Durante la presentación ya se les indicó el sitio en la página de la Conagua donde pueden ingresar para que ahí ustedes ya verifiquen cuáles son los prestadores que se encuentran ya aprobados por la Conagua y las unidades de verificación. Y este listado se va actualizando conforme la Conagua va aprobando más prestadores y más unidades de verificación. Únicamente para terminar la duda, les comento que tienen que ingresar a la página de la Conagua, van a ingresar acciones y programas, ahí van a ingresar a trámites de la Comisión Nacional del Agua y van a acudir al sitio y ahí va a estar el botoncito que dice Directorio de Prestadores de Servicios Integrados y Unidades de Verificación y ahí van a poder ya seleccionar por entidad federativa o por estándar de competencia todos los que ya están aprobados por la Conagua. Ya se nos terminó el tiempo porque vamos a tener una segunda plática. Sin embargo, me quedo con la tarea de atender todas sus dudas. En el chat están poniendo mi correo electrónico y también el correo electrónico de la Coordinadora General para que ahí nos manden sus dudas y nosotros demos pronta respuesta. Muchas gracias y voy a ceder la palabra a la Coordinadora General. Bueno, pues sí, vemos bastantes preguntas. La verdad es que se los agradecemos mucho. Es muy importante para nosotros conocer todas las dudas que ustedes tengan y que, bueno, pues puedan ser despejadas para poder dar un cumplimiento adecuado el 1 de julio del 2022. El tiempo lo tenemos muy corto, tenemos una siguiente capacitación, pero les daremos contestación a todas las preguntas que nos realizan por aquí. Nada más, pues les agradezco mucho la presencia tanto al personal que nos acompaña aquí de forma presencial en las oficinas del organismo y a todos los que nos acompañan vía remota. La verdad, estamos muy contentos por la participación que se logró y bueno, pues quedamos atentos a cualquier duda que siga surgiendo y bueno, pues que tengan excelente tarde. Gracias.